Noche de investigación en vivo. Estamos inmersos en la confección, y luego hablaremos de ello, de el 9J. Hoy daremos datos, creo que importantes, localizaciones clave, y dónde va a estar la central de Milenio 3. Pero será luego, ¿por qué? Porque a veces ocurren cosas curiosas. Veréis, una de las preguntas más habituales que a mí me hacen, y llevo muchos años respondiendo a amables cuestiones de otros colegas o de personas interesadas en el misterio, es una, desde luego, ¿cómo empezaste con todo esto? Lo hemos contado una y mil veces. Pero otra es cómo os llegan los casos, cómo van surgiendo elementos para hacer tantos programas, para abordar tantas historias. Bien, aquí diferentes respuestas: la documentación, los libros, toda una vida siguiendo estas historias y estar un poco al cabo de la calle. Pero es verdad que siempre ha sido la audiencia, siempre han sido las personas normales y corrientes las que nos han hecho llegar sus casos. Muchas veces esos casos se pierden en un limbo, no llegan a ningún lado porque no hay elementos concretos. Pero hay veces, y esta noche es una de ellas, en las cuales incluso diferentes personas, diferentes testimonios, sin saberlo entre ellos, coinciden hablándonos de un lugar, por ejemplo. Esta noche quiero que compartáis con todos nosotros una investigación en vivo doble de alguna forma. Las tierras andaluzas son testigo. Las tierras primero de la provincia de Córdoba y después de Sevilla serán entornos de nuestro peregrinar. ¿Y por qué? Porque a veces a través de un mail, antes eran cartas, llegan testimonios, piezas que encajan como un puzzle. En este caso, una de esas piezas nos llevaba hasta un lugar del que desconocíamos casi todo. Y esto es lo interesante. Uno lleva muchos años, el equipo también, y siempre vosotros, siempre la audiencia, sois capaces de sorprendernos, de arrojar historias, datos, elementos para la investigación que son novedosos. Y eso yo creo que es la eterna rueda del misterio que tiene que continuar. En este caso, varias comunicaciones de personas, algunas tengo que decirlo bastante asustadas, iban hacia un punto concreto, hacia unas coordenadas. Un lugar que, por lo que tengo entendido, está lejos de todo y de casi todos. Un lugar para el que hay que andar muchas horas si uno quiere llegar. A través de la montaña, a través de la serranía, de parajes agrestes, y de pronto en mitad de la naturaleza surge un edificio a bloque, un edificio funcional, un edificio que por estar abandonado impresiona. Esta noche vamos a estar ahí, aunque será solo el primer paso en este caminar. A estas mismas horas, a la 1:34, creo que nuestro compañero Javier Pérez Campos está llegando al lugar, está peinando la zona, está haciendo ese caminar, y en el propio camino, en la propia ruta, ya indicaciones, ya historias, ya testimonios que también son parte del fenómeno. La cobertura puede jugarnos una mala pasada esta noche. Yo quiero que sepáis que si se va la conexión no está pasando nada extraordinario. Es que las condiciones son complicadas, delicadas. Iremos sabiendo por qué. Javier Pérez Campos, compañero, en vivo, en directo. Buenas noches. Hola Iker, buenas noches. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Pues estoy ahora mismo en un sendero de tierra. He dejado atrás una enorme cruz de varios metros de alto en medio de un precipicio. Hemos dejado atrás ese enorme precipicio. Estamos a 7 kilómetros más incluso de la civilización. Estamos absolutamente, alejados de cualquier tipo de civilización. De hecho, la cobertura no es la mejor, la que pudiéramos desear. Y hemos dejado atrás una enorme cruz de varios metros llamada la Cruz del Ecijano, una cruz que fue construida precisamente prácticamente en el momento de la construcción del edificio al que nos estamos acercando en estos mismos momentos, y que ya de por sí pues tiene gran parte de historia negra, ¿no? Porque esa Cruz del Ecijano fue construida casi por devoción, por una promesa cumplida,
Y cuando el hombre que construyó esta cruz, debemos imaginarlo andando esos kilómetros y kilómetros, largas horas, por un sendero complicadísimo, constantemente acompañado por un precipicio al que es difícil alejarse sin sentir vértigo, ¿no?, al acercarte a él. Y cuando él llegó a ese lugar donde erigió esta enorme cruz de granito blanca, que parece, bueno, que es un enorme contraste además en medio de la naturaleza, falleció. Este hombre falleció en ese último intento por cumplir su promesa y bueno, es la primera leyenda que encontramos en el camino. Le voy a pedir a... Sí, le voy a pedir a Yeray, Javier, compañero, que incluso quite la música en este momento, porque yo creo que captemos toda la fuerza del lugar. Tú estás caminando ahora en este entorno, te espera un lugar que vamos a ir descubriendo, pero es que encima en todo este valle escuchamos la naturaleza, escuchamos tus pasos, naturaleza en plena noche, en una comarca maravillosa, en pleno corazón de Córdoba, pero también hay, aparte de esa cruz y de promesas y de aparecidos, está la historia de una serie de luminarias que han acompañado a muchos viandantes como tú ahora mismo a estas mismas horas a lo largo de los últimos años. Eso es porque, bueno, aparte de esta supuesta aparición de este hombre que falleció colocando la cruz en este lugar, ya el lugar, la plena Sierra Virgen de Hornachuelos, siempre acompañada por un pantano, además, bueno, y por el río Bembézar, tiene esas historias de luminarias que parecen emerger en mitad de la noche de ese río y que se pierden en mitad de la montaña. Precisamente por eso se cree que uno de los nombres que se dan a este cerro es el de Cerro de los Ángeles, y también en esa lista de nombres curiosos y de toponimia encontramos otros nombres como el Barranco del Infierno, por ejemplo, que hemos dejado atrás hace unas horas y que desde luego indica un poco lo abrupto del lugar. En ese lugar, en plena noche, en ese caminar, llegando hasta un edificio que luego descubriremos, un edificio que contrasta con lo agreste del entorno. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí solitario? ¿Por qué esos miles y miles de metros cúbicos de cemento? ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué nos han escrito diferentes personas indicando que ocurren cosas, que han vivido historias de pesadilla? Queremos descubrirlo y queremos que vosotros escuchéis en tiempo real, según Javier Pérez Campos va llegando. Yo creo que va a haber muchas sorpresas, pero incluso en el camino donde estás ahora mismo, que por cierto, ¿tienes buen clima, Javier? ¿Te está acompañando la noche en ese aspecto? Sí, tenemos una noche, además el cielo está completamente claro, unas temperaturas bastante agradables, digamos, que acompañan a esta investigación, porque si no, desde luego, entre lo dificultoso del camino, las horas y horas y horas que tenemos que andar hasta llegar hasta aquí, hasta este lugar, pues es bastante complicado, y aparte, con todo el equipo, con los sacos de dormir, porque vamos a pasar la noche además en este lugar, porque desde luego lanzarse al camino con esta oscuridad absoluta es una auténtica locura. Vas pertrechado de linternas, equipo de walkie-talkies y no se puede acceder con vehículo, digamos, hasta el punto donde tú quieres estar. Sí, hasta este punto no hemos podido acceder con vehículo y bueno, además eso nos ha permitido contactar, bueno, y hablar con otra gente, ¿no? Nos han dicho, por ejemplo, nos han hablado de datos que no conocíamos para nada, por ejemplo, vigilantes de esta zona que han vivido también fenómenos extraños y que, bueno, que no lo han pasado del todo bien. Los propios vigilantes de terrenos limítrofes a este lugar, porque está cercano también a algún que otro coto de caza. Ajá, ahí la historia, justo donde te encuentras ahora mismo, y repito que nuestro público en ningún momento piense en cosas extrañas, es el sonido de la naturaleza. Si escucháis algo extraño de fondo, luego ya veremos en el edificio, pero la cuestión es que hay una historia muy intrigante, sinceramente, muy de la España mágica, un señuelo importante y que ha recogido el vuelo, que es la historia de una penitente. Sí, precisamente además antes de la construcción de este edificio al que estamos a punto de acceder, en pleno siglo XV, esta zona es una zona de cuevas naturales, a las que el jueves, por ejemplo, estuvimos accediendo y es cierto que es bastante peligroso incluso intentar acceder a ellas por lo cerca del precipicio y por lo estrecho del camino, ¿no? Y en una de esas cuevas se recluyó una mujer que pasó a la historia de este lugar como la mujer penitente. En ese lugar se recluyó esta mujer, al parecer, para redimir sus pecados, y se metió en esa cueva durante 10 años. 10 años encerrada en ese lugar sin salir, salvo para intentar obtener alimento, ¿no? Apenas algunas plantas y lo poco que la rodeaba en este bosque.
Al parecer esa mujer falleció también allí, justo debajo de, podemos decirlo ya, del monasterio. Es un monasterio al que vamos a acceder. Ella falleció en una cueva debajo de ese monasterio y también parece ser que ha sido vista por muchos de los caminantes, de los senderistas que recorrían justo la montaña de enfrente y que, bueno, desde donde observaban una panorámica sencillamente alucinante, Iker, te puedo decir que el impacto visual del lugar es sobrecogedor. ¿Qué estás viendo ahora mismo, Javi? Pues ahora mismo ¿puedes parar? Tenemos ya delante, paramos aquí, ese edificio. Un edificio, sencillamente tremendo, hormigón, son varios bloques de hormigón, metros y metros y metros en medio de la sierra, en medio de este paraje natural que se observaban ya desde varias horas antes de llegar a este edificio, y coronado además por una enorme cruz de unos 8 o 9 metros de altura, oxidada ya por el paso del tiempo, y dice Seminario de Los Ángeles. No hay luz. Actualmente, no hay nadie. No, ahora mismo no hay absolutamente nadie. Los miembros del equipo que están aquí con nosotros y el resto totalmente abandonados, sin ningún ruido que nos haga pensar en ninguna ciudad cercana ni en ninguna persona. Y como te digo, Iker, en plena Sierra Virgen, todo verde, casi selvático, se erige este edificio, hormigón, una mole de hormigón completamente blanco y corroído por el óxido. Y son además 4 bloques diferentes de unas 8 o 9 plantas para que os hagáis una idea. 8 o 9 plantas. Sí, en medio de la sierra además, como te digo, es inconfundible la silueta de este lugar y desde luego estremecedora. Nosotros cuando la vimos por primera vez fue el jueves y teníamos la luz de la tarde todavía y era estremecedora, pero ahora mismo a estas horas, alumbrándola solo con la luz de la linterna, te puedo decir que es casi un esqueleto enorme en medio de la sierra de Córdoba. Podríamos resumir, Javier, ahora que estáis delante y que vamos a investigar en vivo, en un par de frases, lo que los diferentes testigos, las diferentes personas a lo largo de las últimas semanas habían ido escribiendo o anotando. Si tuviésemos que resumir haciendo un titular, ¿qué es lo que contaban? ¿Por qué nos hablaban de ese lugar? ¿Qué les había pasado ahí? Pues ellos habían venido aquí como senderistas curiosos que buscaban un poco un remanso de paz en la naturaleza. Algunos se lo encontraron por casualidad, para otros, sin embargo, para investigadores como Manuel Delis, que está aquí con nosotros, fue casi una obsesión, una sana obsesión el encontrar este lugar. Y muchos de ellos han vivido auténticos fenómenos extraños. Uno de los que a mí más me ha llamado la atención, porque el fenómeno parecía interactuar con los testigos, eran golpes en las paredes que parecían completamente humanos, porque en uno de los casos los testigos golpeaban las paredes como para responder y obtenían una respuesta, obtenían el mismo número de golpes que ellos habían dado. Te puedo decir, Iker, que nosotros hemos estado también esta noche en el edificio y hemos escuchado esos golpes. No sabemos, desde luego optamos, ¿no?, porque puede haber una causa natural, pero desde luego curiosos y interesantes eran. ¿Los habéis llegado a grabar, Javier? Sí, tenemos además 2 grabadoras que hemos incluso ido distribuyendo por el edificio y desde luego que se han grabado. Sonidos además de todo tipo, esos golpes serán los que más nos han llamado la atención y que si quieres ahora te ampliaremos, incluso te contaré desde el sitio donde los hemos escuchado. Perfecto, primera conexión, Javier Pérez Campos, compañero, va también con otro colaborador, Manuel Delis, que también fue una de las personas que mejor ha investigado esta historia y que, como pasa muchas veces, se traza una curiosa relación entre un enclave y una persona, y sobre todo porque hay acontecimientos que yo creo que sinceramente ponen la carne de gallina a todos los niveles, nivel fenomenológico, nivel humano incluso, pero eso lo iremos descifrando a lo largo de la noche. En unos minutos conectamos de nuevo, ojalá la cobertura siga estando a este nivel, y en la siguiente conexión, Javier, imagino que os quedan apenas unas decenas de metros, ya instalando el equipo y ya sabiendo más de ese lugar, de la historia de ese lugar, radiografiando ese esqueleto de hormigón en mitad de la noche. ¿Por qué tanta gente nos ha dicho tenéis que ir ahí? Un abrazo, Javier. Un abrazo, hasta ahora nos adentramos en el lugar. Yeray Martínez en la nave del misterio de los sonidos muy especiales y a veces, ¿verdad?, el mejor sonido para descomprimir, para escuchar un poco el oxígeno de la sierra es la propia nada, los pasos de nuestro compañero, y vamos a ver qué ocurre ahí dentro, simplemente con todo el sano escepticismo, pero es verdad, y tengo que repetirlo, que no conocíamos la fenología de este lugar,
conocemos muchos lugares, lo sabéis bien, hemos estado en muchos sitios y este es uno nuevo y nos ha sorprendido que diferentes vías de contacto, diferentes personas, diferentes edades, diferentes profesiones y todos enlazados por algo que podríamos decir miedo, que han pasado mucho miedo, que no quieren volver. Manuel de Lis sí lo hace y se lo agradecemos. Habrá que decir a nuestro compañero Javier Pérez Campos, por supuesto, que también esté muy atento, con un ojo en las estrellas. Todo nuestro equipo sabe, tiene indicaciones de que hay que estar ojo a visor más que nunca de aquí al 9J, porque, no sé, presentimos que algo puede ocurrir. Ojalá. En ese aspecto, además, hemos lanzado una doble encuesta que vamos a mantener hasta el mismo día de la gran alerta OVNI. Pero, curiosamente, es que hay una investigación paralela. Va a ser apasionante. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a hacer una cosa primero. Vamos a hablar de esa encuesta, vamos simplemente a oxigenarnos un poco. Tú acabas de llegar de la provincia de Sevilla. Andalucía es protagonista. Otra historia. Una historia que incluso ha tenido un georradar como protagonista. Hemos sondeado una zona porque se supone que ocurría algo bajo tierra y lo vamos a ir contando poco a poco. Antes vamos a lanzar, por supuesto, vías de contacto. Quizá haya personas que sepan más de este gran monasterio o seminario perdido en mitad de la sierra de Córdoba, en Hornachuelos, y tengan más historias que contarnos. Quizá desenterremos algo importante, pero también lanzamos no solo las redes de contacto, sino la encuesta. Y ahora os comentaremos una noticia muy importante en ikerjimenez.com para que vayáis ya teniendo todos los datos, todas las señales importantes de la alerta OVNI. Vías de contacto abiertas, Carlos. Pues las clásicas, Iker. El correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. También, por supuesto, la página web cadenaser.com con las frases de los oyentes. Y las redes sociales tan importantes para ese 9J y para el programa de hoy, por supuesto. En Facebook, en Twitter y en Google+, la nave del misterio. Y hablabas, Iker, de esas dos encuestas que hemos abierto en la página web ikerjimenez.com y que van a ser el debate de la semana durante varios días, que las dejaremos ahí puestas. Una de ellas, la pregunta: ¿se verán ovnis en la noche del 9J? Dos opciones, sí o no. Ahora mismo los resultados están así. El sí se lleva el 64,6% de los votos y el no 35,4%. También tenemos otra encuesta paralela, que bueno, queremos saber la opinión de nuestros oyentes respecto a los ovnis. ¿Qué son los ovnis? Damos varias opciones. En este caso tenemos naves extraterrestres, viajeros del tiempo, entidades de otras dimensiones, artefactos humanos secretos o confusiones y fraudes. Si quieres te doy los primeros datos. Perfecto. Ahora mismo el 21,2% de los votos lleva artefactos humanos secretos. El 43,2%, que me lo he saltado, naves extraterrestres. En segundo lugar, 21,2% artefactos humanos secretos. El 14,4% se lo lleva entidades de otras dimensiones. 13,5% confusiones y fraudes. Y el 7,7% viajeros de tiempo. Creo que podemos hacer, como se hizo en Estados Unidos, y en varias ocasiones además, por grandes sistemas de encuestas, bueno, pues nuestra propia encuesta, ¿cómo está el estado de la cuestión OVNI en el 2012, ni más ni menos? En el Ecuador del 2012 prácticamente ya y de cara al 9J. Vamos a dejarlo durante varias semanas, vamos a recoger, estoy seguro, miles de votos y esto nos va a proporcionar una interesante óptica en torno a qué cree el público hoy en día. De momento los primeros datos ya son curiosísimos. Vías de contacto abiertas. La investigación continúa y continúa, Carlos, porque tú precisamente esta semana acabas de llegar de Sevilla y has tenido la ocasión de encontrarte con otro de esos casos absolutamente estremecedores, increíbles, que se han podido investigar de otro modo además. No mentía yo con lo del georradar, ¿no? Esto sería, vamos a empezar por el final, sería la última escena. El georradar, que podemos explicar qué es, buscando en un lugar donde había leyenda, misterio y fenómenos. Sí, desde luego, Iker. Esta historia nos llegaba gracias a nuestros compañeros, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, que nos daban la voz de alerta de un lugar, en Villanueva del Ariscal, en Sevilla, donde, bueno, pues corría desde hace muchos años, desde principios del siglo XX, una historia vinculada a una casa familiar que en la anterioridad había tenido otro propietario distinto a los actuales. Actualmente esa casa es propiedad de una familia de herederos que, bueno, que la verdad es que nos han abierto las puertas de su casa. Corría una leyenda acerca de lo que tú decías, un lugar
enterrado bajo tierra, una bodega, en la que había tenido lugar un atroz crimen. Un atroz crimen que desde hace muchos años se viene contando y que, bueno, que poco a poco, de leyenda, casi hemos podido transformarla en realidad, o al menos es la sensación que hemos tenido. El georradar que tú mencionabas lo hemos utilizado precisamente para localizar el acceso a esta bodega donde supuestamente ocurrió este asesinato. Lo cierto es que los resultados han sido sorprendentes. Si bien con la propia maquinaria ya nos dejaban notar, el compañero, en este caso el experto en georradar, para que aquellos oyentes que no sepan cómo funciona esta maquinaria, se trata de localizar las diferentes capas de terreno que hay debajo de una edificación. Es un aparatito, para que se hagan una idea, casi como una aspiradora, o cortacésped, digamos, del tamaño de cortacésped, que va analizando todo el terreno habitación por habitación. Y bueno, pues nos dejaba entrever que efectivamente había diferentes capas o diferentes tipos de tierra y que allí podría haber un acceso. Casi de lo más reciente que hemos hecho, ayer mismo, de nuevo, hacíamos una nueva prueba, un nuevo análisis, unas catas, y que Iker, yo sinceramente me he quedado muy sorprendido con las conclusiones que hemos sacado. Bueno, pues será la segunda historia que se trazará en paralelo. Una en Córdoba, ese gran centro de hormigón abandonado en Hornachuelos, y por otro lado lo que ha ocurrido en pleno corazón de la provincia de Sevilla, donde incluso el georradar intenta desvelar un misterio. Está pasando ahora mismo, y mi idea, mi interés máximo es que vosotros, amigos de Milenio 3, compartéis con nosotros todo lo que va ocurriendo, datos positivos, incluso contradicciones, ¿por qué no?, elementos que son propios de una investigación según se va fraguando. Es muy diferente hablar de las cosas a toro pasado. Esto está ocurriendo ahora, y quizá podéis ayudarnos a entender un poco más esto del profundo misterio que a veces se cruza en nuestro camino. Más tarde escucharemos a otros compañeros que estarán en Alerta OVNI, a Guillermo León, que os va a hablar del dossier especial que ya está en ikerjimenez.com. Esto es importante, en ikerjimenez.com ya un dossier especial, mapas, guías del cielo, algo impresionante que Guillermo ha ido estableciendo con todo el equipo, colaboración máxima, y ahí tenéis el auténtico puzzle para bucear en lo que va a ser la alerta del 9J. Pero me comunica Jeremy Martínez, línea interna, que ya ha llegado. Hay una zona un poquito complicada, incluso a nivel de cobertura de los móviles, y pendiendo de ese hilo, nuestro compañero Javier Pérez Campos ya se encuentra, imagino, justo en la entrada de este lugar que queremos seguir fotografiando con las palabras, que no es fácil. Javier, buenas noches de nuevo, compañero. Hola, Iker, buenas noches. ¿Estás ya sí, en el lugar? Hemos accedido ya a ese lugar, Iker, a esa entrada del edificio. Estamos en la terraza del lugar, al lado de una fuente, y bueno, nos hemos tenido que abrir camino casi como si estuviéramos en una selva. Ya te comentaba, ¿no?, que el lugar era lleno de matorrales y ramas que llegan al pecho, que no ves lo que estás pisando, y además ya nos ponían un poco sobre aviso cuando veníamos hacia acá. Nos hablaban de que es un lugar con bastante fauna, ¿no? Incluso nos decían, nos alertaban para que tuviéramos cuidado con las víboras, que efectivamente son bastante peligrosas, y más si nos encontramos a esos 7 kilómetros, más de 7 kilómetros caminando de un lugar. Por tanto, tenemos que tener especial precaución, incluso murciélagos que nos han dado algún que otro susto, y alguna que otra rata también, que los miembros del equipo también han visto pululando por el edificio. Claro, y que pueden ser, hay que decirlo también, protagonistas de muchos de los sonidos o de sustos que pueden provocarse. Es decir, es el típico sitio abandonado, gigantesco, y que está siendo devorado poco a poco por la naturaleza, de alguna forma, ¿no? Sí, la naturaleza desde luego se va abriendo paso. Estamos ahora mismo rodeados de montañas y la estampa es sobrecogedora, porque bueno, bajo el cielo estrellado, esta enorme mole, varios metros de altura, las ventanas completamente rotas, y ventanas que además han sido protagonistas también en muchos de los fenómenos que los testigos nos comentaban, y que nosotros mismos el jueves, y que cuando llegábamos era una de las primeras cosas que nos llamaban la atención. ¿Qué pasó? Por eso precisamente hemos elegido este lugar. Encima de esa ventana estábamos ya en la terraza, aguardando a los miembros del equipo cuando ya habíamos terminado las grabaciones, las entrevistas y demás, y volvíamos a partir de regreso a Hornachuelos.
En ese lugar en concreto, de pronto los miembros del grupo que estábamos aquí formado de testigos y demás señalaban una de las ventanas porque se estaba abriendo completamente sola. La ventana estaba abriéndose delante de nuestras narices sola hasta llegar a dar un fuerte golpazo contra una de las paredes al chocar el portico contra la pared, y instantes después, al igual que se había abierto, volvía a cerrarse completamente sola. Lo que nos llamó la atención es que estando en ese jardín, al aire libre, nosotros, al contrario de notar aire o corrientes de aire, hacía un calor espectacular, y lo curioso, lo que también nos llamó la atención, es que el resto de ventanas del edificio que estaban limítrofes a esa ni se movieron un pelo. Es decir, fue la única de todo el grupo de esas 6 ventanas de la fachada que se abrió y se cerró sola delante de nuestras narices. Podría tener una explicación natural, pero bueno, nosotros desde luego quedó la duda, ¿no? Tenemos que ir sabiendo por qué se abandonó ese lugar, por qué estaba en ese sitio, qué ocurrió, y contamos con un especialista que va a ser también un poco guía, ¿no?, en redescubrir esta historia. Pero me gustaría antes de las noticias que escuchásemos uno de los muchos testimonios que nos han ido llegando. Es un breve fragmento, pero para que la audiencia de Milenio 3 se dé un poco cuenta de cómo coinciden, ¿no?, en muchas cosas. Es Manuel Pluguer, uno de los hombres que allí pasó un momento pues bastante malo, ¿no?, como tantos otros senderistas, montañeros, personas que, claro, caminan 7 kilómetros de sendas y de montañas y llegan a un lugar y ese lugar, claro, impresiona ya. Imagino que la sugestión es fuerte. Ese gran edificio encajado, metido, como si fuese una especie de costra de la propia roca. Pero no tiene nada que ver. Esas cientos de ventanas. ¿Cómo serán los pasillos por dentro? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, vamos a escuchar el testimonio porque es uno de tantos y es ejemplo de lo que hemos ido recibiendo a lo largo de las últimas semanas. Es una sensación bastante extraña. Es como si te estuvieran mirando por la ventana, como si te estuvieran observando. Y aparte, las ventanas y las puertas se cerraron y se abrieron solas, con bastante fuerza. Y al llegar a la cruz del monasterio, pues ya los 3 aquí íbamos, nos pusimos bastante malos, con ganas de vomitar también. Y cuando llegamos, pues escuchamos a gente, pasos, como si hubiera movimiento allí. Pero al final cuando entramos es que no había nadie. Y recorrimos todo el monasterio y estaba vacío completamente. Estamos escuchando el testimonio tipo, más o menos. Otros muchos coinciden, hablan de las ventanas, evidentemente quizá las corrientes internas pueden provocar algo, pero yo estoy deseoso de saber más. ¿Por qué este lugar ha centralizado tantas historias? Desde el camino, desde esos 7 kilómetros de vueltas y revueltas. ¿Por qué está la leyenda de luces, de peregrinas que se aparecen, de extrañas muertes? ¿Qué pasará en este entorno? Bueno, vamos a descubrirlo. Investigación en vivo. Dejemos un respiro, dejemos que nuestros amigos coloquen las grabadoras, que coloquen incluso las cámaras de visión nocturna. Están con sus sacos de dormir, van a pasar la noche ahí. Por supuesto, si ocurre algo, vais a ser los primeros en saberlo junto a nosotros. Ahora de momento nos marchamos con toda la información. Las noticias continúan, siguen, hay que escucharlas. Noticias del misterio en la cadena SER. La primera noticia de la semana nos sitúa en Xultún, Guatemala, donde un equipo de arqueólogos ha hallado el calendario astronómico maya más antiguo conocido hasta el momento. Se trata de pinturas murales del siglo IX que se encontraban en la vivienda de un escribano de la ciudad. Se pueden observar sobre todo centenares de números relacionados con los cálculos del calendario maya. La casa cuenta con 3 paredes intactas, una de ellas cubierta con diminutos signos rojos y negros, que son glifos, que parecen representar los diferentes ciclos del calendario trazado por los mayas. Los investigadores aseguran que este calendario contradice la idea de que el fin del mundo se producirá el 21 de diciembre de este año, ya que han identificado 17 ciclos astronómicos en vez de los 13 que se conocían hasta ahora. El profesor Miguel Rivera Dorado nos habla sobre el hallazgo. Se habla de los ciclos lunares y de los ciclos venusinos.
Entonces, yo lo que creo es que es una anotación, al parecer del siglo IX, sobre los periodos calendáricos, algunos de los periodos calendáricos que los mayas manejaban para organizar su cronología y sus observaciones astronómicas. Pero no sé hasta qué punto constituyen un verdadero calendario cerrado. Tendría que ver yo esos jeroglíficos, ¿no? Por lo que dice la noticia, son notaciones lunares y venusinas. Los mayas siempre estaban especulando con los ciclos lunares y venusinos, porque eran grandes astrónomos, ¿no? Esta vez lo pusieron, al parecer, en una pintura mural. Un río profundo, un río virgen, un río de los que casi ya no quedan. Unas montañas impresionantes, unas montañas primigenias. Un entorno lógico para establecer un monasterio. Estos lugares no están elegidos al azar, nunca lo han estado. Entornos para escapar del mundo cotidiano, para trascender, dicen algunos. Es singular el hecho, y se puede constatar, de que las cuevas, eremitorios, suelen ser sitios en los que pasando el tiempo el misterio aparece, en forma de leyenda, en forma de rumor, en forma de testimonio. Muchos. Toda España está llena de estos lugares. Ahora, pocos, con la fuerza iconográfica, con la plasticidad, sinceramente, con lo terrorífico que debe ser por la noche, como este cercano a Hornachuelos, porque es toda esa naturaleza salvaje la que cubre, la que protege este lugar de miradas extrañas. Y allí, en este edificio enorme, en estos edificios unidos, hay una historia, y queremos saber más de esa historia. Javier, compañero, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Seguimos aquí en la terraza de este lugar. Un auténtico laberinto, Iker, en medio de la sierra. Un laberinto porque nosotros mismos, miembros del equipo, nos hemos perdido en varias ocasiones. Los pasillos, los largos corredores, las escaleras, mantienen una estructura casi idéntica en todos los lugares, y lo que dificulta conocer en qué lugar estamos en cada momento. Y nos consta que no somos los únicos, muchos nos hablaban también de eso, pero es que además, escuchando al testigo que estuvo con nosotros también el jueves, recuerdo que eso también es algo que nos ocurrió y que también nos pareció bastante curioso. Cuando llegamos a la tarde a este edificio, a las puertas, una enorme verja que da la bienvenida al lugar, antes de cruzarlas, de atravesarlas y de entrar en el sitio, escuchamos también como voces en el interior, y llegamos a creer que podría haber alguien, quizá algún vigilante o algún otro curioso que se hubiera acercado al lugar. Lo cierto es que al entrar no nos encontramos a nadie. Podemos imaginar, además, con el largo sendero que hay que recorrer y dificultoso además para llegar hasta aquí, la gente que llega a este lugar no es porque sí, ¿no? Es gente realmente interesada en este sitio. Por tanto, desde luego, cuando nos ocurren estas cosas siempre buscas la respuesta más lógica. Quizá fue el eco que en el barranco pues juega también malas pasadas, ¿no? Ese sonido. Pero bueno, una anécdota más a la investigación en este lugar. Estáis acompañados ahora mismo por la luz de las linternas, abriéndose un poco paso. Me gustaría, y le gustaría seguro a la audiencia, saber un poco cómo es por dentro el entorno. Y te acompaña un investigador que lleva mucho tiempo unido a este enclave tan curioso, tan raro, tan fotogénico también, ¿no? Sí, tenemos la suerte además de contar con él en esta investigación, y en esta noche es Manuel Delis, que ha escrito, ha investigado muchísimo y se ha convertido casi en una sana obsesión para él, porque cuando él empezó a investigar sobre este lugar no había absolutamente o prácticamente ningún dato sobre este sitio. Sin embargo, él con valentía, digamos, se adentró en estos bosques tan cerrados y bueno, tuvo que hacer más de una visita para poder dar con el lugar. Lo cierto es que se encuentra totalmente resguardado, y si no vienes con alguien que lo conozcas, que conozca el camino y la ruta, pues es bastante fácil perderse. Por tanto, yo creo, Iker, que él mejor que yo podría hablarte además de la historia de este lugar, que además, y creo que no por casualidad, se ganó la fama de monasterio maldito. Monasterio maldito, ya con esa especie de aura, ¿no? Por cierto, que me informan compañeros, nos están llegando noticias que andéis con mucho cuidado, porque conocedores de la zona afirman, también puede ser otra leyenda, no lo sé, pero y lo dicen así, es un auténtico nido de serpientes o de víboras este lugar. Sí, lo están contando, Iker, están llegando bastantes mensajes, así que sí que extremen un poquito la precaución. Todos incidiendo en lo mismo, ¿no? Que hay una gran cantidad, por la naturaleza, por el entorno, de víboras, ¿no? Sí, bueno, cuando nosotros veníamos hacia acá, uno de los guardias, de los vigilantes de las zonas cercanas, nos incidían en eso, mucho cuidado con las víboras, porque además
además, en caso de que sea un macho el que muerde, pues la muerte es una posibilidad más que cercana. Y además, como te digo, Iker, en este lugar tan alejado, a esos 7 kilómetros, casi 2 horas andando, caminando de Hornachuelos, y imagínate en completa oscuridad, porque el jueves regresamos a Hornachuelos ya de madrugada, solo con la luz de las linternas por ese camino. Cuando las apagábamos nos quedábamos como en medio de la nada. Por tanto, incluso ese peligro de quedarse sin pilas en las linternas, con las linternas en medio del bosque, es otro peligro real. Aún quedan sitios aislados en este país nuestro que parece ya hiper escaneado. Manuel, buenas noches. Vamos a ver si me escucha Manuel. No sé. Manuel, ¿me escuchas? Sí, buenas noches. Buenas noches, Manuel. Tú estás, digámoslo así, vinculado a este fenómeno, a este lugar, porque en cierto momento te das cuenta de que pasan cosas muy, muy extrañas. ¿Cuándo descubres, digamos, la historia misteriosa de este monasterio perdido en la serranía? Pues fui a raíz de una conversación que tuve con un buen amigo, investigador también, que es Ángel Rivero, y estábamos hablando, salió el tema de cuál sería el sitio que te gustaría investigar, pero por una razón u otra, pues no te ves capaz o es prácticamente inaccesible. Y me comentó que había un monasterio, un antiguo convento, abandonado en mitad de la Sierra de Córdoba, que no sabía dónde estaba, pero sí sabía que tenía muchísimas leyendas, el sitio era espectacular visualmente, y que la verdad merecía la pena investigarlo. Pero en ese momento él no se veía capaz. En ese momento, pues su curiosidad, digamos que me la contagió a mí, y fue cuando empecé un poco a investigarlo. Y fuiste encontrando, Manuel, pacientemente, como suele pasar esto. Ha ocurrido muchas veces, ¿no? Investigadores que puntualmente, estoy recordando ahora mismo a Pruden Muguruza, a tantos y tantos otros, que de pronto empiezan personalmente, a veces en silencio y durante mucho tiempo, a ir rascando un poco la historia, ¿no? ¿Y qué empiezas a saber? Es un sitio que se abandona, ¿por qué, Manuel? El sitio donde estáis ahora mismo, que además yo no lo conozco personalmente, estoy viendo las fotografías que nos transmite Javier Pérez Campos y que me comenta Guillermo León que en tiempo real, como ocurre siempre todo en este programa, en tiempo real, intentaremos poner en nuestras vías de contacto y en las redes sociales, en Twitter, Facebook, en la web, fotos para que veáis, quienes estéis conectados, cómo es este lugar, porque es impresionante, es que hay que verlo. ¿Por qué se abandonó? ¿Esto qué era, Manuel? Sí, bueno, hay que partir de la base de que yo partía del desconocimiento. O sea, ahora mismo es fácil encontrar alguna foto en Internet, es fácil documentarse un poco, pero cuando yo empecé con esta investigación, allá por el 2008, era prácticamente imposible, o sea, encontrarte una foto o cualquier dato del lugar en Internet. Entonces, cuando empecé a investigar un poco, pues digamos que cada vez iba tras la pista, iba más cerca, y llegué sin saber prácticamente nada. Te encuentras una panorámica de lo que es el prototipo de un edificio de pesadilla, que no sabes cómo está ahí, digamos que es de vértigo, está enclavado en medio de ninguna parte, y empiezas a preguntarte por su historia. Cuando digamos que te documentas un poco más, pues te informas de que realmente tiene una historia macabra. O sea, este edificio tan grande no se abandona por casualidad. Fue abandonado por tres incendios, digamos repartidos por su historia, y que digamos que fue lo que creó su fama de monasterio maldito, porque digamos que cuando el monasterio llegaba a su máximo apogeo, pues digamos que se volvía a incendiar, digamos, y se quedaba prácticamente en la ceniza. O sea que ese lugar, Manuel, ese lugar que tiene un aspecto como muy rotundo, ¿no? Muy recio. La historia creo que nos remonta además al siglo XV, las piedras iniciales, pero luego yo no sé si se va completando. ¿Qué pasa? ¿Que se va reconstruyendo después de cada uno de estos incendios? Efectivamente, el monasterio se fundó en 1490 por Juan de la Puebla, que fue segundo conde de Belalcázar, y digamos que en principio era lo que era un pequeño convento. Pues lo que pasa es que, digamos, las vistas del lugar, que son impresionantes, o sea, esto transmite, es la controversia, ¿no?, que transmite muchísima paz, pero a la vez el vértigo de un edificio colosal en un barranco. Esto despertó la curiosidad de muchísimos feligreses que decidieron, digamos, mudarse aquí, y acabó siendo lo que es ahora. Claro, cuando se volvió a incendiar, volvían a edificarlo, y digamos que cada vez que lo edificaban lo hacían más grande, porque
digamos que cada vez más gente cogía la fama este monasterio. O sea, las personas, Manuel, querían ir allí por algún motivo, ese seminario, a ese apartarse del mundo, yo no sé si por el paraje o por lo que tuviese de desconocido, de magnético este entorno, o de telurismo, ¿no? Porque desde luego yo te tengo que decir que pocas veces he visto una estructura, parece realmente, no sé, un recuerdo de las casas colgadas de Cuenca, pero a lo bestia, en mitad de un paraje, claro, absolutamente agreste, y eso impresiona, y tenía que impresionar en su tiempo. ¿Y me quieres decir entonces que era un sitio como muy solicitado por los que iban a hacer sus votos y a iniciarse en el sacerdocio? Efectivamente, porque es un lugar que por una parte es espectacular por los riscos y las vistas, pero por otra parte es muy tranquilo, o sea, para la oración y la meditación, digamos que está alejado de ninguna parte, tiene unas vistas maravillosas y digamos que es un sitio especial para lo que es la oración y, digamos, encontrarte contigo mismo. Eso fue lo que atrajo a la gente. Pero, ¿Y por qué desaparece, Manuel? ¿Por qué definitivamente desaparece y eso se queda como lo ha dicho muy bien Javier Pérez Campos, la imagen, un gran esqueleto de hormigón en mitad de la sierra? ¿Por qué? Pues el último abandono simplemente fue por temas económicos, porque es un edificio que, digamos, que está aislado del mundo. Además se abandonó, o sea, como último no fue monasterio, fue seminario. Fue convertido en un seminario y digamos que mantener esto era demasiado costoso a nivel devastador y acabó desapareciendo por eso. Pero de todas maneras, después de cada incendio quedaba abandonado por un tiempo hasta que, digamos, que la gente volvía a interesarse por el sitio. Digamos que es un lugar que crea una especie de atracción-repulsión por el hecho de estar alejado de cualquier parte, pero a la vez, una vez estás aquí, digamos que se respira paz y tranquilidad. Eso está ubicado en la montaña de los Ángeles. Se llama Monasterio de los Ángeles porque la montaña, antes de que existiera ese monasterio, ya tenía fama por las apariciones de luminarias que salía del Belmésar y se metían, según los testimonios, en la montaña. O sea que, como hemos visto, un lugar ya marcado desde antiguo por luces y por aparecidos. ¿Y cuándo te encuentras tú, Manuel, personalmente indagando? Y además yo creo que es lo que has hecho, como han hecho otros muchos compañeros, es redescubrir un poco la historia, ¿no? Y ponerla sobre el mapa. Y a partir de esta noche más. Y espero que para bien, porque sabemos que la audiencia de Milenio 3 es muy respetuosa. Tenemos otro lugar de la España mágica para conocer. Pero cuando te empieces a encontrar con testimonios como los que hemos escuchado, con personas, senderistas, alpinistas, investigadores, curiosos, que empiezan a contar que pasan cosas ahí dentro. ¿Cuándo empiezas a recopilar esa información? Pues es bastante curioso, porque antes de recoger testimonios lo que me informé son de las leyendas que corren en torno al monasterio, como la que te ha contado el compañero Javier, de la mujer penitente, la cruz del Efijano, tal y tal. Entonces, cuando empiezo a recoger testimonios, es muy curioso porque por este edificio lo que más pasan son senderistas que desconocen dichas leyendas. Jamás han escuchado hablar de la mujer penitente, de su cueva, absolutamente de nada. Y sin embargo los testimonios verifican dichas leyendas. O sea, gente que jamás ha escuchado hablar de la mujer penitente dice que de su cueva ve salir una luz que se dirige al monasterio y que se pierde allí. Lo cual, para alguien que está investigando este caso, pues digamos que le da muchas ganas de seguir y digamos que le da veracidad al fenómeno. ¿Y tú, Manuel, personalmente, cuál es el momento en el que has pasado de investigador a testigo de algo que realmente te ha sobrecogido o te ha sobrepasado? El lugar, digamos, que siempre te hace estar alerta. Es el prototipo de un edificio de pesadilla, digamos, con verjas oxidadas y en todo momento te sientes observado. Pero cuando empiezas a sentir los resultados es cuando, digamos que en una investigación, empiezas a escuchar sonidos que ya no es sugestión. Los compañeros ya lo están comprobando, tus compañeros, porque es impresionante cómo estando en una planta, y aquí es imposible que te puedan sorprender otro tipo de gente porque los verías venir desde lejos. Esto está muy alejado y digamos que cualquier luz se ve a kilómetros. Empiezas a escuchar pasos, empiezas a escuchar arañazos en las paredes, todo tipo de fenomenología. Ya, bueno, dejando aparte lo que a nivel psicofónico, que también las hay, e incluso, digamos que es el único lugar donde yo he podido comprobar que el fenómeno aporte, lo que yo solo conocía por estudiarlo y por haber escuchado algún testimonio, pues digamos que aquí he podido vivirlo. O sea, aquí viví la materialización de un objeto que salió de ninguna parte. Y es bastante curioso. Digamos que estaba preparando mi equipo y preparando la mochila cuando sentí caer lo que en su momento me pareció una piedrecita
encima de la mosilla. Ajá. Pero lo curioso es que vino del barranco, o sea, donde es imposible que lo tire absolutamente nadie. Cuando alumbro con la linterna veo que no es una piedrita, que es un trocito de cristal, que de eso lo conservo como una reliquia. Digamos que los investigadores, bueno, no investigadores, curiosos del misterio, es como una especie de cajón de reliquias, ¿no? Es un trocito de cristal y cuando lo llevo a gente, porque parecía bastante antiguo, me dicen que es un trocito de una especie de candil. Un candil de estos que llevan la velita, que llevaban para ver en la oscuridad los frailes. Sí. Lo cual sería bastante curioso porque vino del barranco y digamos que estaba fuera del monasterio. Es como si alguien lo fuera perdido en su época y se fuera quedado por ahí en el barranco. Es bastante curioso. Javier, compañero, estáis entonces ahora mismo en una planta concreta, sitúanos un poco, estáis junto a un pasillo, las estancias son grandes, estáis como saliendo por una de las terrazas para que la cobertura pues nos responda, pero sería muy interesante intentar, aunque sea como sensación, si se corta la comunicación pues ya volveremos a conectar desde la central del estudio 1 de la cadena SER, porque a mí me gustaría saber cómo suena eso por dentro, incluso cómo son esos pasillos. Hazme la radiografía, Javier, cómo es este entorno, por dentro queda algo de lo que fue, es un lugar absolutamente pelado de recuerdos, solamente son pasillos o hay elementos que indican el pasado, los incendios, las muertes que allí ocurrieron. Bueno, encontramos, desde luego, de su primera construcción en el siglo XV solo queda una pequeña capilla que hemos estado observando ahora, pero de su posterior ocupación por esos frailes quedan, por ejemplo, los colchones en las camas, quedan los dormitorios con esas... ¿Quedan los colchones en las camas todavía? Sí, quedan los colchones, los somiers, parecen que las habitaciones están prácticamente ocupadas, vemos las puertas de los armarios como lugares muy reconocibles, además, dentro del edificio. ¿Puedes adentrarte en alguno de estos lugares, Javier, en una próxima conexión, intentarlo? Sí, vamos a intentar entrar en un pasillo, en un angosto pasillo lleno de ventanas, cercano también a las aulas del viejo seminario, porque después fue un seminario. Otro de los lugares que llaman mucho la atención, porque parece que se encuentran a la perfección, son la cocina. La cocina del monasterio se encuentra perfectamente equipada con los viejos fogones, con las cámaras frigoríficas, totalmente en la oscuridad. Y luego, por ejemplo, desde luego el recuerdo de cómo este lugar ha sobrevivido a 3 incendios y con esas escenas terribles. Por ejemplo, Manuel me contaba cómo algunos de los supervivientes o de esas víctimas de los incendios, en un último intento por sobrevivir, se lanzaban al vacío del barranco para intentar apagar sus llamas en el río. Claro, porque el río pasa justo debajo de este lugar de tantos ventanales, suspendido un poco, ¿no? A horcajadas casi de la montaña. A mí me gustaría, Javier, llegado a este punto, si podemos, yo no lo sé técnicamente, cómo estamos y en qué circunstancia estáis exactamente ahora, si incluso podríamos hacer una división, cada uno por un lado, y poder volver a conectar, porque hay un par de historias que me interesan mucho. Primero, qué tipo de apariciones, si es que las ha habido dentro del entorno, han ocurrido, qué ha pasado con esas voces y sonidos que vosotros mismos habéis escuchado, y también sé de una historia que quizá Manuel quiera ahondar algo sin dar muchos más datos, porque sé que es una historia un poco densa e incluso un poco trágica, porque ha habido algún investigador que después, vamos a decirlo así, poco tiempo después y estando en el ámbito de esta investigación, pues falleció fulminantemente, ¿no? Imagino que eso podrá tener que ver o no con la historia del sitio, pero sí que impresiona mucho a las personas que conocen el acontecimiento. Manuel, ¿podemos comentar algo de esta historia? Hay un investigador local, creo que, vamos a decirlo así, que fallece de un colapso en pleno proceso de la investigación, ¿no? O poco después. Sí, bueno, buscarle una relación es, digamos, aventurado, pero sí es curioso que un amigo investigador, pues, digamos que fue su última investigación. Yo los guié hasta aquí, se interesaron por el lugar, lógicamente por su envergadura y su historia, y la verdad es que días después de haberlo investigado y haber sacado una psicofonía bastante extraña, pues falleció de un infarto. Hombre, no es que fueran extrañas circunstancias, pero que estaba muy bien de salud y digamos que no tenía ningún problema. Y se encontraba días antes investigando en ese entorno que tú lo habías abierto un poco, en este monasterio. De eso fue su primera visita. Además, le encantó un material muy interesante, del cual van a pasarme ahora varias información, porque yo no pude acompañarle, yo fui solo el guía en esa ocasión, aquel día tuve que trabajar,
pero les guía hasta aquí. Y digamos que sí, que fue su última investigación y que quedó ahí, hombre, que el pobre, digamos que no dio para más. Tienes informaciones que, bueno, iremos completando si es posible, Manuel, y te agradezco mucho la labor y la ayuda y la forma de hacer un poco la crónica de este lugar novedoso para todos nosotros, pero ¿tienes la sensación, la sospecha de que en esa última noche en este lugar, antes del fallecimiento desgraciado de este investigador local, hubo incluso resultados positivos en la obtención de psicofonías? Sí, aquella noche a nivel psicofónico fue brutal porque se trajeron una psicofonía muy clara, se trajeron además unos sonidos que lo que se denominan claricencia, que son sonidos que salen de ninguna parte pero los escuchas en el momento pero después no se graban, y siempre vino contándome que allí se escuchaban muchísimas voces, que el sitio era impresionante y que por supuesto quería volver. O sea que tú... Uh-huh. Dime. No, o sea que, Manuel, tú llegaste a escuchar a este investigador al regreso contándote lo que más o menos había ido investigando o había ido obteniendo antes de su muerte. Sí, yo llegué a hablar con él, eso me dijo que estaba encantado con el sitio, que por supuesto quería volver, hombre, no es que se fuera a obsesionar, pero que le haya impactado, además que es un sitio que impacta a cualquiera. Y sí, tenía una investigación pendiente y la verdad es que se quedó ahí. De eso, otro compañero malagueño y yo, digamos que en parte por eso también estamos más ahondando en este lugar, también por él un poco. Es como una especie de trabajo que hay que acabar de alguna manera, ¿no? Efectivamente, es como algo que no es que empezáramos los tres, pero es algo que siempre ha estado ahí, siempre, como hablamos de tal, terminarlo juntos y tal, y como no pudo ser, pues lo hemos terminado nosotros aparte. Bueno, desde luego me parece impresionante, Manuel, haya relación o no, sí que es una historia humana y que lo estemos contando en el lugar de los hechos. Hay muchos sitios en el misterio español que han sido las últimas investigaciones de muchos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Y eso también a veces hay que recordarlo. Vamos a hacer una cosa, Javier, Manuel. Vamos a ver si podemos actuar en diferentes puntos. Creo que una de las ideas es conexión por walkie-talkie, que estéis en diferentes puntos que han sido, vamos a decirlo así, calientes o donde ha habido mayor fenomenología, y me gustaría mucho poder asistir a ese momento. Así que os dejamos unos minutos para que os reubiquéis, si os parece, y conectamos en apenas unos instantes y nos seguís dando información de este lugar que estamos escaneando en vivo con vosotros, y yo os lo agradezco enormemente y sé que la audiencia también. Así que hasta dentro de un momento en este monasterio en mitad de la Sierra de Córdoba. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, hasta ahora. Carlos, compañero, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos, Iker. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar unos minutos de descanso a nuestros compañeros, simplemente para saber cómo continúa la investigación, aunque por supuesto si ocurre cualquier cosa, hasta las 4 en punto estaremos muy atentos, porque claro, ya esta historia de uno de los investigadores compañeros que de alguna forma tuvo la desgracia después de investigar, a veces las novelas se quedan cortas, ¿no? Con algunas historias. Vamos con mensajes, si te parece. Carlos, repetimos vías de contacto. Había muchos buenos amigos y esto es un lujo, como siempre en este programa, la audiencia que tenemos, yo me siento muy orgulloso, porque lo que hacían es, por favor, tener mucho cuidado y dar indicaciones a nuestros dos amigos allí en el monasterio esta noche. Y no solo eso, Iker, están llegando testimonios de gente que ha pasado la noche allí también y que dicen y aseguran haber vivido fenómenos muy parecidos a los que hemos escuchado. Pues será información muy interesante para la investigación en vivo de Javier Pérez Campos. Y Carlos, queremos escucharlo, claro que sí, cuéntanos. Vamos a recordar esas vías de contacto: el correo electrónico milenio3 @cadenaser.com, las frases de los oyentes de la página web cadenaser.com y las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Por ejemplo, Eugenio Romero comentaba: la Sierra de Córdoba tiene mucho misterio, asesinatos, desapariciones, apariciones de fantasmas, incluso rituales satánicos. Davido también nos decía: en Córdoba hay muchos sitios conocidos por apariciones, la Torre de la Calahorra y la de la Mal Muerta, el Mirador de las Niñas, una casa situada en el pueblo de Trasierra de Córdoba, la Casa del Piano. Nos ofrecían, como ves, muchos lugares donde también ocurren fenómenos similares. Antonio Lopera nos dice: he ido muchas veces al Seminario de Los Ángeles, allí se escuchan ruidos raros en la cocina y en la segunda planta dicen que en las cuevas hay un tesoro.
Auria todo el mundo parece, Carlos, que coincide en el asunto de gente como conversando, ¿no? Lo que al parecer les ha pasado para sorpresa de nuestro propio equipo en la noche del jueves. Mira, por ejemplo, Auria también nos decía: conozco el sitio, vivo muy cerca y es un lugar tremendamente mágico. Naturaleza casi virgen en plena Sierra Morena. Muy cerca vive el llamado ermitaño, solo, como guardián de los misterios. Espero que lo hayan podido visitar. Pepe también nos decía: espectacular lugar donde merece la pena visitar y donde sin duda pasan cosas muy raras, ruidos, movimientos dentro del edificio. Merece la pena visitar este lugar en Hornachuelos, siempre lo recordarás. Y uno de los testimonios que te decía Iker, por ejemplo, es Rafael Santiago Villegas, que nos decía: aproximadamente a 2 kilómetros del monasterio se encuentra un criadero de buitres ubicado en unas rocas. Yo pertenezco a un club de mountain bike de un pueblo vecino, Posadas. Cada junio, coincidiendo con la luna llena, organizamos una ruta nocturna. Hace 4 años decidimos hacer esa ruta y reconozco que en mi vida había sentido una sensación igual. Parecía como que desde las ventanas alguien te observaba. Tengo 2 amigos que han pasado la noche en el monasterio y me han asegurado que en ese edificio ocurre algo difícil de explicar. Y me han asegurado que desde luego lo pasaron muy muy mal. Juan Manuel también, por ejemplo, para terminar, nos decía: Iker, soy vecino de la zona, el lugar es escalofriante y los ruidos son verdad, yo los he podido escuchar. Es curioso lo de la zona de las montañas de Los Ángeles y el Barranco del Infierno. Y en medio, claro, un lugar con la Gran Cruz, ese edificio con ventanas oscuras como ojos que miran hacia el río y hacia la sierra, una vegetación espectacular que a mí me recuerda, sinceramente, el lugar más parecido que yo he visto es trabajando en la investigación de tumbas sin nombre. Carmen se acordará muy bien, en la noche en Sierra Morena, incluso escuchar casi el sonido y la presencia, ¿no? Escuchar la presencia sin verlo del lince ibérico. De verdad que es un entorno impresionante que no es el mismo, pero desde luego se le parece mucho, y de noche tiene que ser realmente impactante. Nuestros amigos vagan por esos pasillos, y también hay que decir una cosa: evidentemente es tan peculiar. Solo por conocer este lugar, sean más o menos ciertos los hechos y comprobables, solo por ver estas fotos de la España mágica que ahora Guillermo ha puesto en nuestra web, en ikerjimenez.com y en las redes sociales, ya merece la pena. Es como descubrir un entorno nuevo. Pero hablando de descubrimientos, Carlos, y dándoles tiempo a nuestros amigos, que por supuesto trazamos línea de conexión directa, si pasara cualquier cosa, por supuesto cualquier emergencia, porque también nos escribe gente, Carlos, diciendo que no solo hay reptiles, víboras, que están lejos de cualquier lugar, digamos, con atención médica, sino que además puede haber ganado bravo. O sea, digo, bueno, esto ya lo tiene todo. Hay que tener cuidado, pero físicamente, ¿no?, con nuestros compañeros. Parece ser, además, sí, que me estaba acordando también, no sé si recuerdas cuando fuimos al Monte Avantos, que también nos lo avisaron. Es un lugar que está poblado prácticamente de todo tipo de fauna, y sí que nos llegaban muchos mensajes también avisando precisamente de eso. Pues gracias por estar alerta. La investigación la hacemos todos, y Carlos ha tenido, dando tiempo a nuestros compañeros, Carlos ha tenido la oportunidad una vez más de toparse pues con un caso muy fuerte, tremendamente fuerte, que vamos a intentar resumir. Yo no sé, Carlos, si para dar un impacto brutal en este momento podíamos incluso recuperar un documento sonoro, una psicofonía. Creo que sabes a qué me refiero perfectamente, porque podría ser un poco la puerta de inicio de esta investigación que acababa con el equipo de Cuarto Milenio manejando un georradar e intentando descubrir si había una oquedad o una habitación secreta en una finca. Vamos a empezar con este documento, si te parece. Cuéntanos y cuéntanos la historia, porque yo no sé qué es esta psicofonía, pero sí que sé que es impresionante. O sea, de verdad que se escucha bastante bien. Bueno, pues mira, para situar a los oyentes, esta grabación la realizaron nuestros compañeros, como decíamos, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, en una casa en Villanueva del Ariscal, en la provincia de Sevilla. La casa es conocida desde hace mucho tiempo como la Casa del Magistral. Ahora descubriremos poquito a poco por qué se llama así. Y bueno, para que todos lo sepan, también tiene otro nombre, la Casa Santa Justa. Justa es, digamos, la matriarca, o era la matriarca, la abuela de la familia que nos ha atendido y que, bueno, pues nos ha concedido un montón de entrevistas. Esta psicofonía la grabaron, como decimos, hace tan solo unos días, Pepe Ortiz y José Luis Hermida, en un lugar muy importante para la investigación, que son unas escaleras que suben a la planta de arriba, porque esta casa tiene dos pisos,
y bueno, donde se producen una serie de fenómenos muy extraños desde prácticamente a principios del siglo XX, cuando cambiaron los moradores de este edificio. Si te parece, vamos a escucharla sin decir lo que creemos o interpretamos que se escucha, y luego, si quieres, damos más pistas. Vale, Carlos, decimos que es un nombre. ¿Está la voz repetida 2 veces, me imagino, o es así exactamente? Está repetida bueno, precisamente. Es un alarido tremendo. El lugar está cercano a entornos donde alguien pueda gritar de esa forma. Pasan coches, no sé cómo explicarlo, porque es que es muy clara. Tiene ese tono típico tan sórdido, ¿no?, de algunas psicofonías. Tiene ese tono, pero es que es clarísimo. Pues lo cierto, Iker, es que es un lugar que está apartado del pueblo. El pueblo de Villanueva del Ariscal pues es un núcleo que es pequeño relativamente, aunque sí que ha crecido en los últimos años. Y esta casa, como decimos, se construyó en 1906. Antiguamente, solo un único camino llevaba a esta casa y estaba aislada. Actualmente se encuentra ya unida a otros chalés nuevos de nueva construcción, pero está totalmente abandonada, está apartada al final prácticamente del pueblo, y es lo que precisamente nos ha llamado la atención, que justamente cuando grabaron, nos lo contaba tanto Pepe como José Luis, lo dejaron todo prácticamente cerrado y con un silencio que allí no pasaba absolutamente nadie, y en toda la grabación, que duró prácticamente 1 hora y media, 2 horas, no se escucha ningún ruido, algún ruido de algún coche que pasa por ese camino, pero no ninguna voz. Y esa voz además parece que tiene como reverberancia, que tiene como eco, como si estuviera en la propia casa, y nadie se puede haber colado. Dice un nombre que nosotros interpretamos. No digas. Vale, quiero volver a escucharla, por favor. Vamos a ver si Jerey nos puede poner de nuevo el documento, porque ahí hay alguna psicofonía de este tipo, en plan grito, alarido. Tiene algo. Yo no sé qué tiene, pero a mí cuando lo escuché por vez primera me impresionó, sinceramente. Ahora, es alguien que se mete en la casa y grita, aunque no es un grito directamente al micrófono, es un poco más lejano. Repetido 2 veces, muy unido, pero desde luego esto no es un error en la audición. Está clarísimo el sonido. Ahora hay que saber qué es. Ocurre en esa casa del crimen y en esa casa del georradar. ¿Qué crees que dice? ¿Qué creéis que dicen los investigadores? ¿Tienen una teoría, Carlos? Pues tanto Pepe como José Luis, y yo también me sumo a ellos, escuchamos un nombre, y ese nombre es Miguel. Miguel, escuchamos de nuevo, a ver si la pareidolia auditiva da su efecto o no, si alguien, pues digamos, se reafirma en lo que había escuchado por vez primera, en lo que había llegado a su cerebro, o ahora cambian de idea, ¿no? Y esto nunca se sabe si está bien o no, pero es lo que piensan los investigadores locales, Pepe Ortiz, José Luis Hermida, esos buenos compañeros, sabuesos, veteranos y que siempre están al cabo de la calle y siempre con magníficas aportaciones, y lo graban ellos directamente, y desde luego me parecen gente de absoluta confianza. Que pueda ser un error, que pueda ser no sé qué, pues no lo sé, pero dirá Miguel. Escuchamos. Desde luego lo que es un grito clarísimo. ¿Y esto cuándo se grabó, Carlos? Pues esto se grabó hace unos 15 días aproximadamente. Hace unos 15 días tan solo. Sí, porque fue unos días previos a cuando acudimos allí para grabar en la casa, para el programa de televisión, para Cuarto Milenio. Ellos fueron previamente, precisamente porque miembros de la familia, hace unos cuantos años, hicieron también una grabación psicofónica por todo lo que estaban viviendo en el mismo punto, en la escalera, y lograron también conseguir resultados, tintineos de relojes como antiguos, como carrillones, voces, conversaciones que prácticamente no se entendían, y justamente intentaron reproducir la misma investigación particular que había hecho la familia, y consiguieron esta voz. En toda la grabación no se escucha prácticamente nada más. Carlos, ¿qué conexión puede haber con la realidad de un Miguel en ese entorno, con la historia de su supuesto crimen? Cuéntanos. Pues indagando, nuestros 2 amigos sí que lograron sacar ese nombre o relacionarlo con una persona que podía haber vivido en la casa. Se trata de un antiguo encargado de la finca,
que se llama Miguel Nevado y del cual también incluso se ha conseguido documentación, porque allí cuando estuvimos en la casa todavía, aunque está en un estado prácticamente en ruinas, la familia sí que la conserva. Y bueno, pues hay objetos, hay muebles antiguos, incluso hay un baúl muy misterioso de un personaje que vivió en torno a 1906-1910, que se relaciona con un crimen. Y bueno, mira, por ejemplo, tenemos un corte precisamente de Pepe que nos aclara un poco más acerca de este personaje, de Miguel. Tuve que investigar también a ver si en esa casa había vivido, había prestado sus servicios a algún hombre que se llamase, o una persona que se llamase Miguel, claro está. Pues, ¿cuál sería mi sorpresa? Que allí hubo una persona, un trabajador, que se llamó Miguel Nevado. Y tanto es así, que tengo en mi poder una nota de una liquidación de un trabajo de unas 224 pesetas. Estoy hablando del año 1952. Carlos, historias del pasado, historias de trabajadores de ese lugar e historias que conducen hacia un primer crimen y un emparedamiento. Sí. Un hecho como muy siniestro, una muerte desde luego a destiempo, muerte luctuosa, emparedamiento, y a partir de ahí una serie de fenómenos que se prolongan en el tiempo, como estamos viendo casi hasta hoy. Sí, además lo primero que te puedes encontrar nada más llegar a la casa es una verja que interrumpe el paso. Allí pone Santa Justa. Como decíamos, es el nombre de una de las personas, digamos, de la matriarca de esta familia, cuyo marido compró la casa al anterior propietario y se la regaló como un homenaje, digamos, a su mujer. Anteriormente, en 1906, es cuando se construye esta casa y, bueno, pues el primer morador es un canónigo, el canónigo magistral de la Catedral de Sevilla, llamado José Roca y Ponsa. Este hombre vivía acompañado de una especie de ama de llaves, de criada, que se llamaba Dolores Sánchez, o al menos así es lo que han podido rescatar también nuestros amigos investigadores, que es como se la conocía en el pueblo. Lo cierto es que era una mujer que se relacionaba, pero pocas veces, porque únicamente iba al pueblo, como decíamos, estaba apartada totalmente la casa de lo que era el núcleo central del pueblo, pues para hacer tareas de compras de alimentos para este canónigo. Y bueno, pues parece ser que con los años esta mujer desapareció. No se supo nada de ella. En pocos días nadie del pueblo tenía ninguna noticia. Y bueno, pues se cuenta como una leyenda, aunque sí que hemos encontrado también atisbos de realidad, de que este canónigo pues pudo un día matarla. Bien por celos, se cuenta por una historia de celos o un malentendido que hubo entre ellos, y bueno, pues parece ser que decidió emparedarla viva en una bodega que había abajo en el sótano de la casa. Un sótano que a día de hoy está totalmente sellado y que es lo que hemos tratado de localizar con el georradar. En tiempo real, y esto es absolutamente increíble, pero es la verdad, o sea que la experiencia del 9J puede ser maravillosa. Guillermo León ya coloca fotografías, imágenes de la finca donde Carlos Largo ha estado investigando, acaba de llegar con todo este material, todavía en tiempo de proceso. Lo alucinante es que estos dos lugares, por un lado el barranco y el increíble monasterio de hormigón gigantesco, ese esqueleto vacío en la zona de Hornachuelos, Córdoba, también tenéis las imágenes en increaciones.com, y ahora también las imágenes de la finca El Magistral. Y son dos lugares unidos por la absoluta soledad, la pátina del tiempo transcurrido, la sensación de que hay secretos. Claro, esa idea de una mujer emparedada vuela rápida, imagino, por toda la zona de Sevilla, pero te vas encontrando, Carlos, con testimonios de personas que hablan de fenómenos escalofriantes en este lugar. Sí, precisamente lo más impactante de esta historia es que es la propia familia, muchos de los miembros de la familia que bueno, son herederos actualmente, los que mencionan que han vivido en sus propias carnes estos fenómenos extraños. Como decíamos, es el patriarca, el abuelo de esta familia, el que se la regala a Doña Justa, a la abuela de la familia, y a partir de entonces empiezan a suceder muchos fenómenos extraños, grandes ruidos,
se notan presencias, murmullos, conversaciones en plena madrugada. Y, por ejemplo, conseguimos hablar, sobre todo tenemos que agradecer cómo nos abrieron las puertas de esta casa para poder estar allí investigando. Podemos escuchar el testimonio de Joaquín Hinojosa, que es uno de los nietos actualmente de esta familia propietaria, y que habla de esos atronadores ruidos que hacían prácticamente notar como si la casa se estuviera cayendo. Joaquín se encontraba un fin de semana, allá por los años 70, 80, con una amiga charlando tranquilamente en esta casa, una casa a la que acudían los fines de semana y también en el veraneo, como una forma de escape de Sevilla. Y bueno, pues de repente se escucha un atronador ruido y así lo recuerda Joaquín. Empezó a sentir un golpe que atronaba la casa como si la casa fuese a caerse abajo. Entonces estos golpes, que era la impresión que a mí me daba, es como si la casa la estuviesen golpeando con una bola de acero, que la casa entera temblaba. Pues esto se repitió durante 7 u 8 veces. No volvimos a cruzar palabras entre nosotros y rápidamente recogimos todo lo que teníamos en la casa y nos fuimos. Yo no tenía en ese momento la valentía de ir a por las habitaciones de la casa viendo dónde procedía el ruido. Lo que sí puedo recordar es que aquello no era un golpe que lo pudiera dar una persona. Tenemos que agradecer, Carlos, una vez más la deferencia. Son los herederos de este lugar con secreto y quizá con crimen, quién sabe. Y además las paredes, ¿no? Las paredes como si fuesen señal de algo que ocurrió sangriento al otro lado de ellas, quién sabe. Hay más fenómenos, hay más testimonios y los has grabado. Sí, además hay que insistir que este fenómeno, por ejemplo, como si la casa se fuera a caer, como si hubiera prácticamente un terremoto, no solo lo ha vivido Joaquín, también lo ha vivido Pablo, que es otro de los nietos, y lo recuerda además cuando era pequeño, que incluso su padre llegó a subir a la planta de arriba pensando que había ladrones y, bueno, para su sorpresa, se encuentran que todos los muebles estaban en su lugar y prácticamente nada se habían movido. Pero, sin embargo, lo sentían así, como un auténtico terremoto, como si la casa se fuera a caer encima de ellos. Y el típico arrastrar de muebles y la sensación de que o la casa se cae o la casa, siendo ya un poco románticos, ¿no?, como esta noche, un poco digno de Edgar Allan Poe, la casa estuviese gritando su secreto, ¿no? A mí me recordaba mucho la casa Iker, estableció un paralelismo, prácticamente esa oscuridad, ese aspecto tétrico, la casa de la película de Los Otros, ese aspecto, digamos, muy, muy negro. Y fíjate, hablábamos de presencias, incluso la madre de Jaime Hinojosa, que es el hermano de Joaquín, es otro de los nietos de la familia propietaria, también llegó a escuchar de madrugada una conversación entre dos personas que no llegó a entender, pero fue en plena madrugada cuando bajó a beber un vaso de agua y bueno, pues se lo comentó al día siguiente a sus hijos prácticamente desencajada. Jaime también fue la última persona que ha dormido de noche en esta casa. Como decimos, actualmente se encuentra en un estado, bueno, pues prácticamente en ruinas, y también tuvo una experiencia que nos va a relatar él mismo. Ahora le escuchamos. Yo soy la última persona que ha dormido solo en esta casa una noche entera. Y la verdad es que no lo he vuelto a hacer, porque aquella noche, cuando intentaba conciliar el sueño, noté una presencia en la habitación, como era el sonido de una respiración que no me dejaba dormir. Por mucho que intentara abstraerme de lo que estaba escuchando, no podía, hasta tal punto que me tuve que levantar de la cama, mirar en los armarios, mirar en un hueco que hay debajo de la escalera, incluso salí fuera de la casa. Diferentes miembros de una familia, los herederos, diferentes generaciones, hablando con claridad absoluta. Otro de los testimonios, decías, Carlos, que impresionante, ¿no? Y tiene mucho que ver con el mismo fenómeno que ocurre dentro de ese otro punto de investigación de esta noche, ese monasterio. Conversaciones, que esto es una de las cosas que más puede impresionar a alguien, yo creo, aparte de ver una figura, claro. Sí, entrar además en un sitio y escuchar a dos personas hablando y no hay nadie. Lo más curioso es que también nos hablaban los propios herederos y también, bueno, Pepe y José Luis lo han podido constatar, de grupos de jóvenes que han saltado esa valla y que se han metido en su interior en ocasiones y han salido despavoridos, e incluso el testimonio de unas jóvenes hace aproximadamente 5 años que entraron, vieron
un piano que también lo pudimos ver tocando solo. Y no solo eso, candelabros, luces que aparecían como fogonazos de luz. Y lo que más puede poner el pelo de punta, que es la visión de una mujer vestida de luto y un hombre como un campesino que le acompañaba y que se dirigían hacia ellas diciendo que se marcharan de allí, que por qué estaban allí. Estas chicas, nos han dado el permiso para poder contar el testimonio, pero están actualmente o han estado en tratamiento psicológico por la fuerte experiencia que tuvieron. ¿A raíz de ese acontecimiento tuvieron que recibir asistencia médica? Asistencia médica. Y hasta hace muy poco tiempo han ido mejorando, porque lo tienen como un recuerdo muy, muy impactante, precisamente que esas dos figuras, esa mujer vestida de luto y ese campesino, se dirigieran a ellas diciéndoles que se marcharan. También incluso hemos podido hablar con José Antonio Castillo, que es un hijo también es el hijo de un encargado que había en la finca y que nació y creció, se crió allí en la Casa Santa Justa, la casa del magistral. Él también ha sido testigo de movimiento de objetos en la planta de arriba, una planta en la que también nosotros intentamos en la investigación probar, digamos, si se producían fenómenos. Llevamos a perros de rescate, esos perros que además tú conoces porque pertenecen a un grupo que nos acompañó también en Belchite y que se comportaron de manera muy extraña en las habitaciones de la planta superior. Pues bien, José Antonio Castillo nos habla de unos movimientos, de una mecedora, de una butaca y de una cuna que actualmente también están en la casa. Yo subí arriba, porque a mí siempre me ha atraído la parte de arriba, y yo había veces que subía y esa butaca la veía moviéndose junto a la cuna de metal que había allí. Y claro, a mí me extrañaba porque allí ventanas cerradas, puertas cerradas, y que se moviera la mecedora. Y yo algunas veces pues, la tocaba, la dejaba quieta, me daba la vuelta para subir la escalera o para subir a la otra parte de arriba, y empezaba otra vez la mecedora a mover. Acaba de nombrar este hombre nombres, apellidos, testimonios, un arquetipo absolutamente clásico y que espanta bastante, ¿no? Y que las películas incluso nos han contado una y mil veces, una mecedora. Lo curioso es que estas personas son valientes y hablan, pero en cuantos inmuebles de este tipo pueden ocurrir cosas similares. Yo creo que el colofón, aunque seguimos investigando, es tiempo real, se está investigando ahora mismo de alguna manera, es descubrir ese hueco, ese lugar, ese secreto donde pudo estar enterrado este cuerpo del crimen, legendario o no. Por eso, ahora entendéis, amigos y amigas de Milenio 3, llevamos el georradar, no solo los perros, sino el georradar. Y lo que podemos decir, que no sé si se puede decir a estas horas o no, Carlos, es que el hallazgo es, puede ser casual, pero sorprendente, ¿no? Sorprendente desde luego, porque como tú decías, esta historia sí que era conocida en el pueblo de Villanueva del Ariscal. Incluso nos contaban algunos vecinos, como Ángela, que la gente mayor se santiguaba en la misma puerta de la Casa Santa Justa porque había escuchado, mejor dicho, de esta historia, de este crimen de Dolores Sánchez, que incluso uno de los miembros de la familia, que era investigador, José Rafael Abascal, pues llegó a investigar con los bodegueros antiguos de la casa para saber si había un acceso digamos, para poder investigar esta historia. También incluso amenazaban a los niños pequeños con encerrarles allí en la casa del magistral. Como tú decías, nosotros ayer, en este caso, tanto Pepe como José Luis fueron un paso más. La familia dio permiso para hacer unas catas en aquellos lugares en los que se creía que podía estar ese acceso a la bodega. Y bueno, los resultados es que, en este caso Jaime, que le escuchábamos, es arquitecto, junto a también un equipo grande de albañiles, de obreros que estuvieron allí haciendo distintas pruebas, extrayendo tierra, pues sacaron como conclusión que sí, que efectivamente esa tierra era diferente a la que había en otros lugares y que había un espacio diáfano antiguamente. Lo que pasa que alguien de esa familia se encargó de taparlo, pues porque conocía o sabía de esa historia seguramente. La leyenda la unimos al georradar y el georradar encuentra una zona, un espacio
apelmazado con otra tierra, quizá porque ahí está el secreto, ¿no? Nosotros vamos a seguir investigando, desde luego. Son solo unos trazos de lo que ha ocurrido esta semana, estos días. Andalucía, 2 historias paralelas, la finca El Magistral, casi nada, con todos los componentes clásicos y personas que valientemente hablan. ¿Y qué estará ocurriendo ahora mismo en Córdoba? ¿Qué estará ocurriendo en ese gran seminario abandonado? Los 3 incendios, las diferentes muertes, la leyenda, la desgraciada historia de un investigador que se abrió al misterio por vez primera con esta expedición y luego pereció. Javier Pérez Campos, compañero, ¿me puedes escuchar? Hola, Iker, te escuchamos ahora perfectamente. ¿Dónde estás? Pues nos hemos adentrado en las entrañas ya del monasterio y desde luego están pasando cosas. No sabemos si con explicación o no. ¿Están pasando cosas? Sí, los famosos detectores, ¿no?, de movimiento que nos acompañan en muchas investigaciones. Ha saltado uno que tengo aquí en un estrecho pasillo del monasterio. Ha saltado hace unos 5 minutos. Después de haberlo puesto hacía rato, y coincide casi porque bueno, ahora mismo en este momento el compañero Manuel de Lis está en la iglesia del edificio, a la que no podemos acceder por teléfono porque no tenemos cobertura, pero él estando allí parece que ha escuchado, y creemos que lo ha registrado porque tiene 2 cámaras grabándolo constantemente, un sonido de arrastrar de tejas justo encima de la iglesia. Y ese sonido, Iker, lo hemos escuchado anteriormente de 3 personas también del equipo cuando acabamos de llegar prácticamente al monasterio, estaba yendo, y estando en la entrada, en una especie de patio con 4 ventanas en el piso superior, hemos escuchado también no un sonido de un caminar de algún animal, hemos escuchado casi como un arrastrar de escombros encima de nuestras cabezas. Sabéis que estáis solos, ¿no? Habéis comprobado un poco, habéis perimetrado la zona, no os ha acompañado nadie ajeno, nadie que haya podido aproximarse al lugar después de escuchar esta conexión con Milenio 3. No, desde luego hemos peinado la zona, estamos absolutamente solos en el edificio, y precisamente además porque los murciélagos, por ejemplo, no alteren un poco la investigación, los detectores, por ejemplo, están puestos a ras de suelo, ¿no?, a una altura que sabemos que los murciélagos no vuelan, ¿no? Oye, Javi, una cosa importante, el compañero Manuel de Lis está en una zona, pero no podemos tener acceso a él, no podemos hablar ni siquiera vía walkie-talkie, si le puede escuchar. Sí, por walkie-talkie, por ejemplo, podemos hablar con él, no sé cómo lo escucharíais vosotros. Vamos a intentarlo, Javi, te escuchamos. Venga, perfecto, vamos a intentar hablar con Manuel a través del walkie. No sé si lo vais a escuchar, vamos a proceder. Manuel, ¿me escuchas? Manuel, ¿me escuchas? Estamos intentando dar con él ahora. ¿Él está en un lugar muy apartado de ti, Javi, en este momento? Sí, está a varios metros. Mira, ahora mismo lo tenemos. Escuchamos. Manuel, ¿nos escuchas ahora mismo? ¿Me escuchas, Manuel? Sí, yo creo que oigo. Pregúntale, Javier, perfectamente, pregúntale, no sé si me escucha directamente o si no se lo preguntas tú, Javier, en esta conexión triple en mitad del lugar. Él está en la cripta, en la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nos cuente, por favor, en primera persona, ¿qué ha escuchado? Manuel, ¿nos podrías contar un poco qué es lo que acaba de pasar en la iglesia ahora mismo? Pues hace un momento se han escuchado arrastrar como los escombros del bloque de al lado. Es lo que tengo justo al lado, hay como una escalera y como tal, hace un rato escuchamos como unos escombros arrastrarse, como si algún animal los moviera, un animal grande. Pues ahora mismo da esa misma impresión. Un animal grande, ¿cree que puede ser algún tipo de alimaña o ha visto algo que le haya extrañado? Están las cámaras grabando, ¿no, Javi? Sí, las cámaras están grabando además en todo momento. Y bueno, no sabemos si puede tratarse de algún animal. Le pregunto si quieres. Pregúntale si puede acercarse al lugar exactamente con el walkie-talkie y puede examinar. Me dice que se siguen escuchando justo ahora mismo. A ver, que abrimos comunicación, por favor. Eso es. Por favor, Manuel, ¿puedes abrir ahora mismo el walkie a ver si podemos escucharlo? Hemos escuchado algo, pero ¿son tus propios pasos? Pregúntale, Javier, si son sus propios pasos o está escuchando algo directamente. Que se dirija de inmediato hacia el lugar, por favor. Manuel, me pide Iker si por favor puedes dirigirte al lugar del que estás escuchando esos ruidos.
Se dirige ya hacia allá el compañero. Y como te digo, Iker, desde luego, por ejemplo, cuando estamos ahora mismo en lo que hemos dicho que es el campamento base, ¿no? Porque es el sitio más alejado de los animales, desde el que tenemos controlado también el patio y la entrada a esa iglesia. Por tanto, desde aquí prácticamente podemos ver que no hay absolutamente nadie merodeando, ni siquiera por esas ventanas que rodean a todo el edificio. Cada menos de medio metro hay una ventana que taladra esta gran mole de... ¿Estáis en diferentes plantas, Javier? Sí, él está en la parte de 2 plantas más abajo y nosotros estamos 2 más arriba. Y bueno, como te decía, estando aquí cenando incluso hemos escuchado una especie de golpes, parecían golpes en las paredes, pero lo cierto es que estas paredes son bastante gruesas e incluso intentando golpearlas ahora no retumban, no tienen esa especie de eco. Bueno, Javier, vamos a ver, ahora estoy seguro que me mataría toda la audiencia si yo dijese que gracias por la investigación, por la conexión y que continuamos con otros temas, pero evidentemente hay que dar paso a los compañeros de las noticias. Yo no sé qué está pasando, pero tenemos que contarlo, así que mantenemos abierta, por supuesto, la línea de investigación, las noticias, y volvemos en Milenio 3 en esta noche de investigación en vivo. Queridos a 3:12, en este año tan simbólico, tan especial, tan crudo, podemos tener unas horas para olvidarnos de todo y de casi todos, para mirar al cielo, para hacernos las grandes preguntas, para sentirnos muy pequeños y muy grandes a la vez. Porque, ¿qué seremos capaces de hacer? ¿Qué seréis capaces de hacer con las redes sociales? Con Facebook, con Twitter, con lo que va a montar Guillermo León. Me hablaba mi buen compañero, mi hermano cósmico Guillermo León de Sevilla, me decía, ¿y si hacemos que la gente, incluso con webcams, logremos hacer una especie de gran coordenada, de gran alerta webcam, situándola hacia las propias ventanas, da igual donde vivas, con tal de que veas un pedazo de cielo, da igual tu región? Habrá en muchos puntos amigos de este programa, amigos de toda la vida, amigos que con el mismo entusiasmo, la misma pasión, la misma forma de sentir las cosas, estarán en algunos lugares, cerca del mar, cerca de la campiña, cerca de la llanura, en las montañas, y en esos lugares podréis acudir, siempre con el respeto, siempre con ese anhelo, siempre con la forma de ser que habéis demostrado a lo largo de 10 años. ¿Qué mejor forma, amigos, pienso yo, de celebrar eso? Una década en la radio ininterrumpida, todos los fines de mi semana con vosotros, una larga labor, y os queremos agradecer toda esa compañía. ¿Y cuál es el clásico? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Pues una alerta OVNI. A mí me parecía algo, sinceramente, que quizá ya, haciéndolo una vez, ¿para qué repetir? Y pasaban los años, y la gente nos decía, Iker, ¿cuándo una alerta OVNI? Pues quizás sea el momento, pero va a ser, os lo aseguro, todavía mucho más auténtica. ¿Más auténtica? Pues muy sencillo, imaginaos que cualquier persona, por ejemplo, Enrique Chazarra, que estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, observa algo, con la gente que está allí. Ese algo se puede grabar directamente con el móvil. Ese algo podemos recibirlo en tiempo real. En nuestra sede central de datos, diremos el lugar, en nuestra sede central de datos, nosotros iremos rebotando toda esa información. Y los tentáculos del mundo, los tentáculos de la red, la radio, la red y las redes sociales unidas, emitirán y harán eco de esa información. Podremos veros de alguna forma en esos lugares. Podremos saber cómo está la noche en ciertos sitios. Podremos comprobar con nuestros ojos en un experimento multimedia, yo creo que jamás realizado, si hay un planeta, un satélite que nos confunde, y podremos corroborar los datos. Y podremos, si hay algo anómalo, observarlo, porque esa noche del 9 de junio, decenas de miles de cámaras digitales, porque la diferencia es que hoy uno es una central informativa y puede enviar esa información, decenas, ¿por qué no cientos de miles de cámaras digitales estarán vigilando los cielos de todo el mundo? Más allá de lo físico, lo tangible y lo explicable, si esas señales pueden darse, es la noche ideal, la noche perfecta, la noche en la que más vigilantes va a haber, con los medios nunca soñados, con la posibilidad de intercambiar toda esa información en tiempo real, de cotejarla entre todos. Va a ser la alerta más común que nunca. Vamos a investigar de verdad a fondo, vamos a hacerlo entre todos. Y me diréis, ¿y dónde puedo acudir? Pues muy bien, si tú estás dispuesto, amigo o amiga de Milenio 3, tenga la edad que tengas, con tal de que poseas esa ilusión que no se haya marchitado en ti, vamos a ir dando punto por punto en las redes sociales. Toda la información la tenéis en ikerjimenez.com, como siempre. Guillermo León al mando del mundo digital. Vamos a ir dando los puntos donde esos amigos van a estar de vigilancia.
esos puestos avanzados, esos puestos de corresponsalía donde podéis acudir, pero también, por supuesto, desde cualquier otro rincón. Si no podéis ir a estos sitios, podéis hacer vuestra propia alerta OVNI. Prismáticos preparados, móvil preparado y posibilidad de ponerse en contacto con nosotros de inmediato, por un mensaje, por un mail, por un muro de Facebook, claro que sí. Lugares importantes, los damos ahora mismo. Es la primera información sobre la alerta OVNI, alerta mundial OVNI en la SER 2012. Puntos de encuentro, vamos a llamarlos así, red de corresponsales amigos. Atención, por favor, tomad nota. Enrique Chazarra estará en la zona de Álava. Todos los lugares que se han elegido son especiales. Todos los lugares tienen una historia. Todos los lugares tienen un porqué. No son cualquier lugar. Puerto de Herrera, madre mía, ahí estaba yo con 14 años buscando ovnis. Puerto de Herrera, Álava, sé que Javier Sierra también andaba por ahí. Allí estará Enrique Chazarra. Alberto Cerezuela estará en la zona del Cañarete, en Almería. Luis Rodríguez Bausá estará a las afueras de Toledo. Le daremos muchos más datos, mucho más precisos la próxima semana. Tomás Hijo estará en un lugar como Las Batuecas, en la provincia de Salamanca, zona ovni por excelencia, zona mítica y telúrica. Joaquín Abenza, ni más ni menos, estará con todo su equipo y todo desplegado en el desierto de los Rodeos, en Ceipí, Murcia, lugar de extraños seres, extrañas huellas y no menos extraños ovnis, incluso investigados por el ejército. Diego Marañón, ni más ni menos, nuestro hombre en la red también, estará en las Campas de Ucieda, en Cantabria, lugar de manifestaciones no identificadas en esas campiñas. Allí estará nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarrón, ni más ni menos, estará en otro punto clave, Bonal de Ibor, en Cáceres. Estamos buscando lugares donde han pasado muchas cosas y donde la gente habitualmente no acude y donde quizá el 9J pueda pasar algo. David Zurdo estará en el Embalse del Pardo, en pleno corazón de Madrid. Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. OVNI 9J, con las máquinas y la ilusión preparada para la alerta OVNI del 9 de junio. Nuestro compañero Guillermo León, en breve tiempo, irá actualizando datos en todas las redes, en todas las vías de contacto, todas activadas, ya lo sabéis, la nave del misterio, en Facebook, en Twitter, el tablón de la cadena SER y ikerjiménez.com como punto epicentro faro, donde Guillermo va a ir dando toda la información junto con nuestros compañeros corresponsales en busca esa noche de luces, de misterios en el cielo. Yo puedo daros ya algunos datos importantes. Ha habido ciertos cambios. Nuestros compañeros se están moviendo para buscar lugares idóneos para la observación. Muchos preguntabais, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay una forma en la que podéis escribirnos para decir simplemente en qué lugar vais a estar, en qué lugar vais a vigilar el cielo. Al mismo tiempo, sencillamente, podéis tener acceso a estos lugares que vamos a enumerar, donde compañeros nuestros, a veces con unidades móviles de la SER, donde se permita la señal, estarán vigilando los cielos. Simplemente es eso, mirar los cielos, con telescopio, con prismáticos, a viva sensación de la mirada, sin otro aditamento, estar con vuestro receptor de radio, siguiendo la programación de Milenio 3 esa noche tan especial. Y por supuesto, sería muy interesante con un teléfono móvil con la capacidad de hacer fotografías, vídeos y de poder enviar esa información. Nosotros estaremos en un punto de España con una central de datos, iremos dando toda la información. No va a ser Madrid, será una ciudad de España donde nos desplazaremos el equipo a trabajar para tener toda esa información, toda esa red unida, ese núcleo al que lleguen los tentáculos de toda la información que vais a ir generando. Así que si os parece, de momento anunciamos a día de hoy la actualización para el 9J, grupos, lista de corresponsales. Ahí va a haber siempre una persona de nuestro equipo que estará, si tenéis cualquier duda, si queréis estar tranquilamente observando el cielo, seguramente algunos tendréis alguna pregunta, pero en definitiva, lo más importante es estar todos en armonía, en compañía, observando los cielos. Esta noche, de 1 a 4. Y cualquier cosa que ocurra, comentarla rápidamente para que todos tengamos la información al mismo tiempo. Si los ovnis existen, que existen, lo que no sabemos es qué son, puede que aparezcan ese día, porque miles de personas van a estar unidas en esta misión. Alerta OVNI 2012 en Milenio 3, próximo 9 de junio. Enrique Chazarra, nuestro compañero, estará en el balcón de La Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, puerto de Herrera,
un lugar de verdad emblemático, donde han pasado muchos casos. Alberto Cerezuela en el Cañarete, en Almería. Luis Rodríguez Bausá estará en Toledo, en la zona de la ermita del Virgen del Valle, de la Virgen del Valle, en Toledo. Luis Rodríguez Bausá. Tomás Hijo, lo acabáis de escuchar, en Arapil Grande, Salamanca, que hay un cambio. Arapil Grande, Salamanca, muchas veces han sido lugares que han estado testados, donde no haya tampoco mucho problema, donde haya habido casos OVNI, pero que tampoco sean lugares cuyo acceso sea peligroso, porque sabemos que luego va a haber gente que quiere estar en estos sitios. Ojo, las personas pueden estar donde quieran. Nosotros queremos tener a personas en todas partes. Montes, montañas, playas, caminos. Cuantos más puntos con vigilantes, mejor. Pero nuestros compañeros estarán aquí. Joaquín Abenza, en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, en Murcia. Pronto hablaremos con Joaquín Abenza, porque 11 grupos de ufólogos de Murcia, coordinados con Joaquín Abenza, van a hacer un seguimiento de toda la región de Murcia, que estoy seguro que ojalá pase algo en Murcia, porque va a ser hiperfotografiado, seguido y escaneado. Joaquín Abenza, como no podía ser de otra forma, compañero del CIFE de Murcia, ha generado él mismo una red de 11 grupos en la región de Murcia, pero ellos estarán en el desierto de los Rodeos, en Ceutí, en Murcia. Diego Marañón, nuestro compañero, estará en la Sierra de Arnero, en el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos, en uno de los patrimonios naturales de este país. En el exterior de la Cueva del Soplao, una explanada impresionante, desde donde se dominan hasta los picos de Europa, un cielo increíble, el de Cantabria. Ahí estará Diego, con la gente que quiere acudir en armonía, siempre con ese buen sentido, a pasarlo bien en el buen sentido, a juntarse gente, personas que tienen una misma motivación y a mirar el cielo, a descubrir el cielo. Nunca lo vamos a olvidar, estoy seguro. Y si ya pasa algo, imaginaos. Gonzalo Pérez Sarrón, ni más ni menos, estará en Bogonal de Ibor, en Cáceres. ¿Por qué? Pues porque Gonzalo sabe muy bien que hayan pasado muchos casos. Casos de apariciones de luces, casos de persecuciones, casos de visión incluso de seres, de figuras. David Zurdo y Clara Tahoces, ni más ni menos, estarán en el embalse del Pardo. Y esto es muy importante, porque Madrid, y esto ha surgido así por casualidad, va a ser la ruta de los embalses, de los pantanos, lugares donde han pasado muchas cosas. David y Clara estarán en el embalse del Pardo, pero es que Santiago Vázquez, ni más ni menos, estará en el pantano de la Jarosa, y Enrique de Vicente, ni más ni menos, en el pantano del Atazar. Bueno, estar con Enrique en el pantano del Atazar, con lo que Enrique sabe, y en ese lugar donde pasaron tantas cosas, puede ser fantástico. ¿Queréis más mítica? ¿Queréis más fundamento? Pues en Madrid habrá otro grupo, y para mí es un orgullo. Pablo Torres y Paco Minaya, los compañeros que hicieron OVNI Experiencia en Diario Pueblo, se me ponen los pelos de punta. Pablo Torres y Paco Minaya, compañeros de OVNI Experiencia, la gran sección de OVNIs de los años 70 en Diario Pueblo, estarán en otro lugar clave, el Cerro de los Ángeles, en Madrid, mirando a los cielos 30 años después de aquellas publicaciones. Para mí un detalle, una señal muy hermosa. Pero fijaos, y solo son datos a vuela pluma, esa noche del 9 de junio, hombres, mujeres, niños, niñas, mirando al cielo. Yo, en fin, se me está ocurriendo, ya que estoy medio fiebroso, escribir algo que seguramente sea delirante, pero yo también viví mis alertas OVNI, incluso antes de saber de los OVNI siendo un niño, y os contaré, pueden ser muy importantes. Esas sensaciones pueden ser francamente importantes, y, sinceramente, creo que no exagero, una alerta OVNI te puede cambiar la vida, aunque no lo sepas. ¿Por qué? Por todo lo que vives, por todo lo que se abre a tu alrededor, por la sensación de ser un poco Quijote de las estrellas esa noche. Veréis, vigilantes del cielo, quiere decirse personas que no son nuestros corresponsales, que de motu propio, a lo mejor con sus provisiones, con sus telescopios, con sus catalejos, quien lo tenga, con sus cámaras fotográficas, estén en lugares que han elegido porque quieren estar allí incluso en soledad, pero que saben que puede acudir más gente. Cuantos más grupos, mejor. Ya tenemos confirmación de grupos en Montserrat, Badalona, Llinars del Vallès en Barcelona, Benalmádena, Málaga, Ceuta, el campo de tiro de la Lastra, en el Monte Garbi en Valencia, en Castellón en el pico de Peñagolosa, en Orihuela, Alicante, en Guardamar, también en Alicante, en el pico Jano de Asturias, en el Angliru, ni más ni menos en Asturias, en Oviedo, en Córdoba, en Cabra, provincia de Córdoba, en el pueblo de Gerena en Sevilla, en Core del Río en Sevilla, en Montequinto en Sevilla, en los montes de Málaga, en Torre del Mar en Málaga, en Antequera en Málaga, en el Torcal de Málaga, en Salamanca, en la misma provincia, en la Peña de Francia, en las Batuecas, también en Salamanca. Habrá gente en el Escorial, en Alganda del Rey, en Ávila, en la Sierra de la Demanda de Burgos, en León, en Teruel, en el monte Jaizquíbel de Guipúzcoa, en el monte Xaxán en Pontevedra, en las inmediaciones de La Coruña, en Villalba, Lugo, en la Cañada Zadillas de Jaén, en las Hoces del Cabriel,
en Alcázar de San Juan, en la zona de Los Molinos. Habrá gente en la playa de los Bateles de Conil, en Cádiz, en el castillo de Peñarroya de Ciudad Real, en las minas de Río Tinto, en el Portil, en la provincia de Huelva, en el Monte Umbe de Bilbao, en Jumilla, provincia de Murcia, en la capital bellísima Cáceres. Habrá gente en Ibiza, habrá gente en toda España, y los grupos se siguen formando, y a través de las páginas de Facebook o de Twitter van tomando comunicación entre ellos, al mismo tiempo que también iremos dando información sobre nuestros corresponsales para, si queréis, preguntarles cosas o saber dónde van a estar con coordenadas exactas. A nivel internacional, la oleada es increíble. El 9 de junio, en diferentes partes del mundo, sea día o noche, tendremos gente, vigilantes del cielo, en Santiago de Chile, en el Cajón de Maipo, también en ese país maravilloso. Habrá gente, por ejemplo, en Ámsterdam, en Quito, Ecuador, en el Templo del Sol de Caranqui, en Ecuador. Habrá gente en Panamá, en Colombia, en México, en Lima, en las Pampas de Nazca, en Guatemala, en París, en Tasmania, en Australia, en Londres, en Italia, en la Toscana, en Florencia, en Gales, en el Reino Unido, en Irlanda, en El Salvador, en las islas Hawái, en Maui en concreto, en fin, en un montón de sitios de los que iremos dando información. No hay que hacer nada, simplemente, si lo deseas, escribid para decir voy a estar en este sitio, o simplemente participando en las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter igual, La Nave del Misterio, y toda la información en ikerjimenez.com. Nuestra idea, por supuesto, transmitir todo en directo, en vivo, no solo a través de la radio, sino a través de cadenaser.com y de ikerjimenez.com. Y que la información fluya, la información mítica y mágica con los medios de hoy en día. Creo que puede ser una noche inolvidable. No es que las luces sean lo de menos, porque queremos descubrirlas, pero yo creo que va a ser una experiencia que estará ahí para toda la vida. Vamos a mirar al cielo todos juntos, vamos a hacer algo extraordinario, porque no es nada ordinario, no tiene nada que ver con lo que hace todo el mundo, es algo contracorriente, y eso ya es una señal de que uno está vivo, ¿verdad? Alerta OVNI 2012, puede que irrepetible, puede que única. Os esperamos, 9 de junio.